Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. De verdad que es un privilegio iniciar una vez más este programa. Buenos días, Señor. Pues damos la bienvenida a todos los que a esta hora están sintonizados en escuchando este audio. Y que no se pierden este programa que emitimos todos los días. Todos los días sale una nueva emisión de estos estudios devocionales de la palabra de Dios. Así que quiero invitarle a que si usted me está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, pues quiero invitarle a que si usted no se ha suscrito, pues que se suscriba a nuestro canal. Ahí encontrará pues todos los audios anteriores. Cada día estamos generando un audio nuevo, estamos estudiando cada día un capítulo de la Biblia. Hoy estamos pues terminando el libro de los Jueces, en el capítulo 21. Ahí entonces les dejo les dejo la tarjetica en la parte superior. Va a encontrar donde pues ahí encontrará la guía para que pueda escuchar el capítulo anterior. El capítulo anterior, Jueces 20, pues no se emitió al aire por la emisora, pero sí está grabado en el YouTube. O sea que puede ir allí y escucharlo para que no pierda el consecutivo de nuestro estudio. Bueno, y en el capítulo 20, hablando de esto, el capítulo 20, pues nos encontramos con la guerra contra Benjamín. Sabemos pues entonces que toda esta historia comienza en el capítulo 19. En el capítulo 19, cuando pues se comete un crimen horrendo, un crimen muy, muy fuerte. Yo creo que es de las cosas más aterradoras que suceden o que están relatadas en la palabra de Dios. Una violación masiva a una mujer, una cosa pues que yo creo que en la palabra de Dios no se ha visto, o otra cosa tan fuerte. Abusan muchos hombres de una mujer en un pueblo de Gabaa. Esta mujer pues desfallece y muere, y el levita que era su marido decide partirla en pedazos y enviarla por todo Israel. Una cosa aterradora, ¿verdad? Espeluznante. Pero en vista de esto, dice en el capítulo 20 pues que se reunió toda la congregación, dice como un solo hombre, y aquí hay una palabra que es clave. Se reunieron todos, se unificaron en torno pues a pelear hacer una guerra en contra de Benjamín por esto que hicieron. Y todos se van en contra de esta tribu, y se arma una guerra civil, una guerra muy fuerte en contra de esta tribu, de la tribu de Benjamín. Vemos ahí entonces en todo el capítulo 20 cómo se va creciendo ese furor. Las demás tribus, las 11 tribus, se unen para pelear, y Benjamín les da una serie de derrotas. El pueblo de Israel, pues en la primera derrota se arrodillan delante de Dios y claman. En la segunda derrota claman un poquito más, y en la tercera derrota claman un poquito más, hasta que Dios los escucha y les da la victoria. Dios los escucha, les da la victoria, y prácticamente pues queda exterminada una tribu de Israel. Queda exterminada esta tribu de Benjamín, y en medio de la guerra. Y ahí empieza el capítulo 21, que es pues el final de toda esta historia, y es el final del libro de los Jueces. Vamos a leerlo y vamos a entrar a analizar todo lo que nos dice el Señor. Dice: los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche,
en presencia de Dios, y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel, una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano. Y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes de Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes de Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes de Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Luego dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjaminitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros. Salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron, y así tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así termina el libro de los jueces. Pero vamos a mirar entonces cómo termina toda esta historia que comienza, pues que es la tercera parte del libro de jueces, que comienza a partir del capítulo 17. Si pudiéramos resumir en una palabra toda esta historia, pues podríamos resumirlo con la palabra confusión. Porque eso era lo que había en Israel. Una cantidad de confusiones. Una confusión generalizada. Una confusión generalizada. Y esa confusión pues se traducía
en muchas cosas. Se traducía en idolatría, se traducía en desorden, cada uno hacía lo que bien le parecía, no había autoridad, no se respetaba ningún tipo de autoridad, cada tribu iba por su cuenta, desmandada, desbocada, lo que vemos ahí en lo que pasó con la tribu de Benjamín, lo que pasó con el hombre Micaías. Pero aquí vemos algo importante. En el capítulo 21 dice en el versículo 2, después de que sucede la guerra, después de que pasa toda esta desgracia, que fue una cosa aterradora para el pueblo de Israel, dice, vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, alzando su voz e hicieron gran llanto. Mire esto, vinieron a Dios, vinieron a Dios. Es muy doloroso, fue muy doloroso para el pueblo de Israel haber perdido casi una tribu, haber tenido que exterminar a una tribu casi que por completo. Ahora vamos a mirarlo desde distintos puntos de vista. Usted puede decir, pero qué injusticia, ¿no? Mire, Dios es un Dios justo. Yo quiero que usted entienda esto hoy. Dios es un Dios justo. Y lo que hizo la tribu de Benjamín fue una cosa muy fuerte. Una tribu que dependía de Dios. Una tribu que había hecho pacto, que había hecho alianza con el Señor. Que había hecho un compromiso con Dios de que no se iban a alejar de Él. Sin embargo, se alejan, pecan, hacen una cosa de estas tan aterradora. Como Dios es un Dios justo, pues cuando hay una maldad de este tamaño, pues Dios tiene que traer una disciplina. Y Dios siempre espera a que el pecador se arrepienta. Pero en este caso no se arrepintieron, siguieron incrementando sus maldades. Por eso Dios tiene que venir a juzgar. Recuerde, esto es muy parecido al episodio en el libro del Éxodo del becerro de oro. La gente se contaminó con esa idolatría. ¿Cuál fue el resultado? Que todos esos idólatras murieron. Todas esas personas que inclinaron su corazón, que se arrodillaron ante ese becerro de oro, terminaron muertas. Y aquí pasa lo mismo. Podríamos decirlo también desde otro punto de vista. Es necesario exterminar el pecado. Suena un poquito cruel, pero es la verdad. No, como hijos de Dios, no podemos tener contemplaciones. Y tenemos que ser radicales. Habían unas personas que estaban muy contaminadas. Estaban contaminados de rebeldía. Estaban contaminados de idolatría, de perversiones. Y todas estas cosas que vimos ahí. Era necesario erradicar el pecado. Se derramó mucha sangre, sí, claro, mucha sangre. Pero no era sangre inocente. No era sangre inocente. Habían pecado y habían faltado. Entonces miremoslo desde este punto de vista. Ahora, dice que al pueblo le dolió. Ellos no estaban felices. Dice que vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Dice que alzaron su voz e hicieron gran llanto y dijeron, mire la oración que ellos hacen. Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy una tribu. Mire este lamento y lo que nos dice esta oración. Ellos no estaban felices. Ellos no estaban felices para nada. Se estaban lamentando por esta situación. Se estaban lamentando por esta situación. Estaban llorando por el pecado. Estaban llorando por esto que se había desencadenado. Y aquí viene una de los grandes ejemplos, de las grandes enseñanzas que el Señor nos trae. Que tanto nos duele el pecado.
¿Qué tanto nos duele el pecado en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación? Mire, hay dos caminos o hay dos tipos de personas. Las personas a las que les da igual lo que pasa, les da igual unos gobernantes corruptos, por ejemplo, les da igual gobernantes o ver que se levantan gobernantes que hablan en contra de la fe, que dictaminan leyes que van en contra de la moral, en contra de la ética y sobre todo en contra de lo que dice la Biblia. O hay quien le duele eso y clama para que eso cambie. Clama porque por el pecado de la gente los países sufren. Porque por el pecado de los gobernantes los países sufren necesidad, pasan sequía, viene la crisis. Mire, estos hombres nos dan un ejemplo. A ellos no les dio igual. Ellos lloraron por esa situación. Lloraron porque perdieron a unos hermanos. Porque, mire, si algo se dejó Dios claro desde el tiempo de Abraham, era que el pueblo debía estar unido. Desde los tiempos de Jacob. Recuerde que cada una de estas tribus eran hijos de Jacob. Eran hijos del mismo padre. Venían de la misma raíz. O sea que eran 12 hermanos. Y como hermanos no podían estar cada cual por su lado, haciendo lo que bien le parecía. Se generó una desunión. Y es como si Benjamín, como este niño Benjamín, se hubiera descarriado. Recordemos que Benjamín era el niño, el menor de todos los 12. Ahora piense usted en el niño de su casa. ¿Cuánto duele que ese niño se descarríe? Que ese niño le pasen cosas malas por su mala cabeza. ¿Cuánto duele, verdad? Pues estos estaban en lo mismo. Ellos estaban doloridos y le hacen una oración. ¿Cómo va a pasar que falte hoy en Israel una tribu? ¿Cómo va a quedar una tribu exterminada? Y eso era lo que le decían al Señor. Y entonces empezaron a clamar. Y mire lo que dice aquí, en el versículo 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. O sea, en otras palabras, ellos pidieron perdón. Esta situación llevó al pueblo a recapacitar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho durante todo el relato de los jueces que el pueblo de Israel se caracterizó por una constante apostasía? Fueron como 6 o 7 situaciones de apostasía, de alejarse de Dios, de estar mirando hacia otro lado. Pues aquí vemos a un pueblo que se humilla. Aquí vemos a un pueblo que se arrodilla para clamar. Un pueblo que se arrodilla para levantar su mirada, sus ojos a Dios. Un pueblo que reconoce a Dios en su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Reconocerlo. Mire, esto es lo que nos enseña un poquito este pasaje. Ahora, este pasaje también lo podemos mirar desde otro punto de vista. Y es que, ya mirándolo desde el punto de vista neotestamentario, pero sin caer sin caer en teología de reemplazo ni nada de eso. Nosotros pues ahora tenemos la iglesia, ¿verdad? La iglesia conformada por muchos miembros. Y el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, le hace un llamado a la iglesia a permanecer en unidad,
Así como había un llamado para el pueblo de Israel a permanecer unidas todas las tribus, así el Señor Jesús hace un llamado en Juan 17, en medio de su oración, para, para permanecer en unidad. Como hijos de Dios, como participantes de la iglesia, como miembros de la iglesia, nuestro llamado es a ser uno. Juan 17:11 dice, en medio de la oración, el Señor Jesús hace, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo estaba orando era que su pueblo permaneciera en unidad. Mire, como iglesia, el llamado del Señor es a estar en unidad, todos con un mismo sentir, caminando hacia un mismo objetivo, todos caminando hacia la misma parte. Ahora, esa unidad también tiene que venir acompañada de unanimidad, que es lo que pasa muchas veces. Mire, lo que pasa muchas veces es que en buena parte de la iglesia no hay unidad. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Y otros quieren hacer otra cosa. Y no puede ser. No puede ser. Como iglesia tenemos que permanecer en unidad. Tenemos que tratar de hablar el mismo lenguaje. Hablar el mismo lenguaje. Ir hacia la misma visión. Eso es unidad. Eso es unidad. Entonces, mire, como iglesia tenemos que estar ahí. Ahora, ¿qué pasaba? Que desafortunadamente la iglesia dio evidencias de estar desunida. Y lo miramos, por ejemplo, en 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Si hay una cosa que daña la iglesia, son las disensiones, las discusiones, los celos, el estar criticándose unos a otros. Mire, estas cosas son enemigos de la unidad de la iglesia. Esas cosas son enemigos de la unidad de la iglesia. Celos, disensiones, discusiones, envidias, el estar hablando mal de los hermanos. Que realmente, mire, si lo miramos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, habían 12 tribus y esas 11 tribus se levantaron en contra de una de ellas, de uno de los hermanos, que fue Benjamín, que se puso a hacer cosas malas. Y Benjamín se puso en guerra contra las 11. Mire esto. Había una desunidad. Y eso lo vemos también aquí, en medio de nuestra vida como iglesia. En 1 Corintios 12:12 también habla el apóstol Pablo de esto. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos todos partes del cuerpo de Cristo. Por tanto, hay un llamado, mis amados hijos, a permanecer en unidad en el Señor. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. No tenemos por qué estar peleando, no tenemos por qué estar discutiendo, no tenemos por qué estar peleando por teorías, por doctrinas, porque este dijo esto, porque este dijo lo otro. Mire, si hay una cosa que yo he aprendido a lo largo de mis años de vida cristiana, es que no se discute. Sé que hay muchos hermanos que piensan
de una manera, piensan de una manera y de otra, hablándolo pues a nivel de teología, hablándolo a nivel de ciertas doctrinas, digamos. Hay unos que a lo mejor piensan que no va a haber arrebatamiento y hay otros que dicen que sí va a haber arrebatamiento. Hay unos que dicen que no va a haber gran tribulación, otros que dicen que sí. O que el Señor va a venir antes de la gran tribulación, otros que dicen que el Señor va a venir después. ¿Por qué discutir por esas cosas? ¿Por qué ponernos a discutir por eso? No creemos una enemistad. Sí, hay gente que piensa diferente. Hay gente que piensa diferente. Pero no discutamos, amémonos. Amémonos los unos a los otros y enseñe con amor. Enseñe con amor, sobre todo. Y si usted va a hablar de un tema, mire, conózcalo bien, para que pueda enseñar con autoridad. Pero no nos sentemos a hacer discusiones interminables, que no vamos a llegar a ninguna parte. Y luego esas discusiones se acaloran y luego, bueno, etcétera, etcétera. Mis amados hijos de Dios, así termina el libro de los jueces. Y la verdad es que este final o el estudiar el libro de los jueces nos lleva a comprender que, pues que lo que sucedía en el antiguo Israel, pues no es muy diferente a lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad. Confusión, apostasía, pecado a niveles exorbitantes, como lo vimos en estos últimos capítulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo ver una solución a esto? Mire, aquí lo vemos en el último capítulo. Los hijos de Israel se arrodillaron, se arrepintieron, pidieron perdón por los pecados de ese hermano perdido. Y el Señor les dio una solución. El Señor les dio una solución para que ese hermano volviera otra vez y no terminara erradicado. Usted y yo, mis amados hijos de Dios, tenemos que, tenemos no dejar de orar, más bien, no dejar de clamar, no dejar de estar en la presencia de Dios, no dejarnos llevar por la confusión generalizada. Escuche la voz de Dios. Hay muchas voces a nuestro alrededor que nos dicen muchas cosas, pero la que vale es la voz de Dios. Es la voz que vale. Es la voz oficial. Esa es la que usted tiene que escuchar. Esa es la voz que usted tiene que escuchar. Mis amados, yo les invito a que oremos y a que le demos gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de estar contigo. Esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, delante de tu presencia y adorarte, bendecirte a ti, Señor. Padre, tú nos has mostrado en este tiempo o en este estudio del libro de los jueces cómo la realidad que se vivía en Israel no es muy diferente a lo que se vive hoy en día, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti. Ayúdanos, Padre, a no alejarnos de ti, a no irnos detrás de lo que el mundo, del ritmo del mundo, Señor. Ayúdanos a seguirte cada día. A veces es difícil, sí, porque el mundo sube mucho su volumen y presenta cosas que seducen, que tratan de hacernos caer. Padre, yo te pido que nos ayudes a permanecer, a no caer en tentaciones, a escucharte siempre, siempre a ti, Señor. Padre, que aún nos has enseñado también que aún en medio de las derrotas,
lo que tenemos que hacer es clamarte a ti. Padre, nos duele ver el resultado del pecado sobre nuestra familia. Nos duele ver el resultado del pecado sobre nuestros hermanos, sobre nuestros familiares. Padre, no nos puede dar igual saber que por el pecado alguien de nuestra familia, de nuestro entorno, está sufriendo. Saber que a consecuencia del pecado, alguien de nuestro alrededor está pasándola muy mal. Padre Dios, ayúdanos hoy a postrarnos. Ayúdanos hoy, Señor, a mirarte a ti y a pedirte que tengas misericordia, Señor. A pedirte que derrames de tu misericordia y de tu amor. Que sea derramada tu paz. Que sea derramado tu amor y tu bondad, Señor, sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Padre Santo y poderoso, yo hoy quiero pedirte misericordia. Misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Misericordia sobre nuestra casa. Misericordia sobre nuestra familia, sobre nuestro país. Derrama, Señor, misericordia. Y permítenos cada día, Señor, estar en unidad como iglesia. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos a los celos, renunciamos a las discusiones, renunciamos a las envidias, renunciamos, Señor, al hablar mal unos de otros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en unidad. Que nos ayudes, Señor, a permanecer en unidad contigo, Señor, en unidad en ti. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.